Las bandas de Bollinger. En este vídeo conocerá la señal de estrechamiento, la señal de inversión, la señal de alineamiento, la señal de salida. Se produce una señal de estrechamiento alcista cuando se cumplen las siguientes condiciones. Condición 1. Las bandas se angostan, estrechamiento, y se acercan unas a otras implicando baja volatilidad. Condición 2. Las bandas pierden su pendiente y se allanan, formando un movimiento de consolidación entre las bandas. Condición 3. Una vela alcista cierra por encima de la banda de Bollinger superior. La entrada se activa por encima del máximo de la vela que generó la señal. Se puede colocar el stop loss por debajo del suelo del área de consolidación. Se produce una señal de estrechamiento bajista cuando se cumplen las siguientes condiciones. Condición 1. Las bandas se angostan, estrechamiento, y se acercan unas a otras implicando baja volatilidad. Condición 2. Las bandas pierden su pendiente y se allanan, formando un movimiento de consolidación entre las bandas. Condición 3. Una vela bajista cierra por debajo de la banda de Bollinger inferior. La entrada se activa por debajo del mínimo de la vela que generó la señal. Se puede colocar el stop loss por encima del techo del área de consolidación. Se produce una señal de reversión alcista cuando se cumplen las siguientes condiciones. Condición 1. Se forma un suelo con un cierre por debajo de la banda de Bollinger inferior. Condición 2. Hay un rebote hacia la banda media. Condición 3. Se forma un nuevo suelo con un cierre por encima de la banda inferior. Se activa la entrada por encima del último techo. Se puede colocar un stop loss por debajo del último suelo. Se produce una señal de reversión bajista cuando se cumplen las siguientes condiciones. Condición 1. Se forma un techo con un cierre por encima de la banda de Bollinger superior. Condición 2. Hay una caída hacia la banda media. Condición 3. Se forma un nuevo techo con un cierre por debajo de la banda superior. Se activa la entrada por debajo del último suelo. Se puede colocar un stop loss por encima del último techo. Se produce una señal de alineamiento alcista cuando se cumplen las siguientes condiciones. Condición 1. Movimiento alcista fuerte con cierres sucesivos a lo largo de la barra de Bollinger superior, caminando las bandas. Condición 2. Un descenso seguido de un cierre por debajo de la banda media. Condición 3. Una vela alcista cierra por encima de la banda media. Se activa la entrada por encima del máximo de la vela que generó la señal. Se puede colocar el stop loss por debajo del mínimo reciente. Se produce una señal de alineación bajista cuando se cumplen las siguientes condiciones. Condición 1. Movimiento bajista fuerte con cierres sucesivos a lo largo de la banda de Bollinger inferior, caminando las bandas. Condición 2. Un ascenso seguido de un cierre por encima de la banda media. Condición 3. Una vela bajista cierra por debajo de la banda media. Se activa la entrada por debajo del mínimo de la vela que generó la señal. Se puede colocar el stop loss por encima del máximo reciente. Se produce una señal de salida alcista cuando se cumplen las siguientes condiciones. Condición 1. Movimiento alcista fuerte con cierres sucesivos a lo largo de la banda de Bollinger superior, caminando las bandas. Condición 2. Un descenso seguido de un cierre por debajo de la banda media. Se activa la salida por debajo del mínimo de la vela que generó la señal. Se produce una señal de salida bajista cuando se cumplen las siguientes condiciones. Condición 1. Movimiento bajista fuerte con cierres sucesivos a lo largo de la banda de Bollinger inferior, caminando las bandas. Condición 2. Un rebote seguido de un cierre por encima de la banda media. Se activa la salida por encima del máximo de la vela que generó la señal. Cuando se identifica una señal de estrechamiento neutral, un icono de objetivo trazará la señal junto con una descripción en el panel del monitor. Se puede encontrar más información sobre la señal en el panel del monitor haciendo clic en el sobre en la parte izquierda del panel. Un estrechamiento neutral señala una posible ruptura desde la consolidación lateral y puede ser alcista a bajista.
Cuando se identifica un estrechamiento alcista, aparece una flecha verde por debajo de la vela que da la señal. Se puede encontrar más información sobre la señal en el panel del monitor. Una señal de estrechamiento alcista sugiere ir a nuevas posiciones a largo y salir de cualquier posición a corto restante. La entrada se activa por encima del máximo de la vela que generó la señal. El stop loss se puede colocar por debajo del área de consolidación. Se identifica una señal de estrechamiento bajista con una flecha roja, con más información en el panel del monitor. Un estrechamiento bajista señala una ruptura descendiente y sugiere ir a nuevas posiciones a corto y salir de cualquier posición a largo restante. La entrada se activa por debajo del mínimo de la vela que generó la señal. El stop loss se puede colocar por encima del área de consolidación. Cuando se identifica una señal de alineamiento alcista, aparece una flecha verde por debajo de la vela que genera la señal. Se puede encontrar más información sobre la señal en el panel del monitor haciendo clic en el sobre en la parte izquierda del panel. Un alineamiento alcista sugiere ir a nuevas posiciones a largo y salir de cualquier posición a corto restante. Se activa la entrada por encima del máximo de la vela que generó la señal. El stop loss se puede colocar por debajo del mínimo reciente. El mercado continúa subiendo hasta que obtengamos una señal de salida. Se identifica una señal alcista con una flecha gris descendente y sugiere salir de cualquier posición a largo restante. Se activa la salida por debajo del mínimo de la vela que genera la señal. Cuando se identifica una señal de alineamiento bajista, aparece una flecha roja por encima de la vela que genera la señal. Un alineamiento bajista sugiere ir a nuevas posiciones a corto y salir de cualquier posición a largo restante. La entrada se activa por debajo del mínimo de la vela que generó la señal. El stop loss se puede colocar por encima del máximo reciente. El mercado sigue bajando hasta que obtengamos una señal de salida. Una señal bajista se podrá identificar con una flecha gris ascendente y sugiere salir de cualquier posición a corto restante. Se activa la salida por encima del máximo de la vela que genera la señal. El panel del monitor traza todas las señales en los periodos de tiempo habilitados. Los periodos de tiempo se pueden activar o desactivar desde la parte superior del panel del monitor. Puede encontrar más opciones en los ajustes del indicador. Para acceder a los ajustes del indicador, haga clic derecho en el gráfico y seleccione la lista de indicadores. Seleccione el indicador de bandas de Bollinger de Abrahamson y haga clic en Propiedades. Desde la pestaña Inputs, puede ajustar los parámetros del indicador. En la parte superior de la lista, se puede cambiar el indicador de idioma en el menú desplegable. La siguiente opción es activar el modo escáner, que está disponible en la versión avanzada. Se puede ajustar los periodos de tiempo seleccionados en el panel del monitor. Los 6 periodos de tiempo que aparecen en el panel se pueden ajustar para mostrar el elegido. Mediante el menú desplegable, puede seleccionar cualquier periodo de tiempo. Además, se pueden ajustar las dimensiones del panel del monitor. Desde esta opción se puede cambiar el ancho y el alto del panel junto con el ancho de cada columna. La profundidad del indicador se refiere al número de velas al que se aplica el indicador. Con input de 300, las bandas serán visibles a lo largo de las últimas 300 velas. La duración de la señal hace referencia a cuántas velas seguirá mostrando la flecha de señal una vez que la señal haya sido generada. Un input de 2 implica que se eliminará la flecha del gráfico 2 velas después de la aparición de la señal. Más abajo, se pueden ajustar los colores de las bandas desde el menú desplegable, junto con el ancho de las líneas de las bandas. Se pueden ajustar los parámetros de las bandas de Bollinger, como por ejemplo los periodos usados para las mismas, junto con el desplazamiento y las desviaciones estándar usadas en el cálculo de las bandas. Recuerde habilitar el modo escáner en la parte superior de la lista. Al cerrar la ventana de ajustes, se recargará el panel del monitor con el escáner habilitado. Al usar el modo escáner,
El indicador analizará todos los valores que se muestran en la ventana de observación del mercado e identificará todas las señales activas a lo largo de los periodos de tiempo habilitados. Al hacer clic en el sobre al lado de cualquiera de las señales, se cambia el gráfico al periodo de tiempo la señal con más información disponible en el panel del monitor. En nuestro próximo vídeo hablaremos sobre el indicador El Río de Abramis. Gracias por su atención.